Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de este podcast Rompiendo el Aula. Y en este primer episodio quiero que tratemos algo. Te voy a platicar sobre algo que todo el mundo hemos pensado, nos han preguntado o le hemos preguntado a alguien cuando nos ponemos a pensar de que tal vez el que vende tacos afuera de la escuela le va mejor que al que acabó un posgrado, o cuando vemos que el que tiene una panadería le va mejor que el que tiene una empresa, o cuando vemos que el que vende en la calle, no sé si de dónde me estés viendo, pero es muy común que veamos gente pidiendo dinero o vendiendo cosas en los semáforos y que les va mejor que a gente que está estudiando, que tiene una licenciatura. Entonces, hoy vamos a platicar, si ya más o menos te haces una idea sobre de hacia dónde va a ir este primer episodio, hoy vamos a platicar de todas esas situaciones. Entonces quédate que vamos a comenzar con la primera forma de romper el aula. Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos de la educación y también reflexionamos sobre lo que realmente significa aprender. Entonces hoy, y en los siguientes episodios, vamos a reflexionar, criticar y tal vez con un poco de suerte, descubrir cómo funciona o cómo no funciona la idea sobre estudiar en la escuela. ¿Vale la pena realmente estudiar? Pasamos más de una década en la escuela, desde educación primaria, o como se le llama en tu país, aquí en México al menos es primaria, secundaria, preparatoria o bachillerato, y educación superior, que puede ser una carrera universitaria o una carrera técnica, una maestría y posgrado. Es todo lo que se puede estudiar aquí en México con las equivalencias o pues sí, equivalencias que tengas en tu país. Todo ese tiempo entonces, todo el tiempo que le dediquemos, sean 6, sean 9, sean 12, sean 15, sean 18 o más, ¿realmente tiene sentido? ¿O es solamente una tradición que se nos dijo que se tenía que hacer, que se tiene que hacer, porque, porque no más, porque tu papá o tu mamá o tu tío, alguien llegó y dijo, tienes que estudiar, punto. ¿Lo hacemos porque queremos o porque nos dijeron que había que hacerlo? Entonces hoy vamos a desarmar esta pregunta revisando algunos, solo algunos, distintos ángulos para que tú te formes tu propia perspectiva, porque yo, Miguel Estrada, desde mi realidad, mi experiencia, mis conocidos y mi forma de ver la vida, podré tener una idea, pero tal vez tú te lo hayas preguntado, tal vez tú te lo estés preguntando, o tal vez te lo vayan a preguntar en algún momento y debes tener tu propia respuesta, o debes tener tus propias dudas al menos. Muy bien, entonces, durante mucho tiempo, en el pasado, estudiar fue casi un sinónimo de éxito. Nuestros padres y a nuestros abuelos se les dijo o crecieron con la idea de que si tenías si tenías un título, tenías un buen trabajo, estabilidad económica y hasta podías conseguir prestigio social. Eso tenía todo el sentido del mundo en el pasado, ahorita ya no tanto, o tal vez sí, dependiendo de dónde vivamos, pero en el pasado sí o sí tenía todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque casi nadie estudiaba. Y como casi nadie estudiaba, los poquitos que entraban a la universidad ya eran reconocidos como wow, como los que estaban más preparados, los que tenían mayor capacidad, los listos, los inteligentes. Solamente ir a la escuela ya era considerado como que eras el listo. Podías ser el más inútil de tu clase, pero como estabas en la escuela mientras los demás estaban en el campo, en los oficios, en las calles, etcétera, etcétera, pues ya eras el listo, ¿no? El inteligente, los inteligentes. Y no se diga los que se graduaban, porque aquí en México, más o menos durante los años 70 y 80, un ingeniero, un contador, las carreras, las pocas, muchas carreras que existen en su momento, solamente de salir de la universidad ya tenían un trabajo asegurado, porque las empresas y los trabajos decían, pues es que no hay nadie calificado, pues toma este poquito que salga de la universidad. Entonces, en el pasado, estudiar era sinónimo de éxito prácticamente en todos los casos. Y no solamente en México, por ejemplo, en Japón, también en los noventas, el simple hecho de salir de la Universidad de Tokio ya abría las puertas no solo a empresas o trabajos, sino las mejores empresas y los mejores puestos dentro de las mejores empresas, solamente por salir de la universidad. Y empresas nacionales de Tokio, bueno, de Japón, o empresas internacionales que estuvieran también en el país, ¿no? Actualmente, sin embargo,
En México hay alrededor de 61 millones de personas en edad de trabajar. Esto es, al menos en México, edad de trabajar es de los 15 a los 75, 70 años más o menos. Porque aquí somos bien explotadores. Aquí somos bien de que trabajas hasta casi, casi de que te desvives. Entonces, 61 millones de personas en edad de trabajar. De ese 61 millones de personas, apenas 13.4 tienen estudios superiores. Esto es universidad, carrera técnica, maestría o posgrado. Podemos decirlo, estudios superiores, ¿no? O sea que de este 61 millones de personas que están en edad de trabajar, quitando a los que tienen menos de 18 y quitando tal vez a los que están arriba de 70, solo 13.4 de estos 61 millones tiene estudios superiores. Es menos de una cuarta parte. Menos de una cuarta parte. Y no solamente eso. No solamente que el menos del 25% de las personas en edad de trabajar tengan un título de educación superior, sino que de ese 13.4, solamente 9 ejercen en algo que estudiaron. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo más de 45 o hay más de 45 millones de personas que no estudiaron absolutamente nada superior, que llegaron solamente a la prepa y que trabajan en algo y que puede ser que les vaya bien. Y no solamente eso, hubo otros más o menos 4.4 millones de personas que sí se animaron, que sí quisieron, que sí pudieron y que lograron concluir estudios universitarios, pero que no les sirve para nada porque trabajan en algo que no tiene nada que ver. Para este 4.4 millones de personas, título no tuvo ninguna utilidad laboral. Dicho números todavía más simples o más pequeños. Una de casi cada 3 personas que estudió algo, al final no le sirvió absolutamente para nada. O sea, su título está haciendo polvo en una pared o polvo en un cajón. Le pasó a mucha gente, le está pasando a mucha gente y le va a pasar a mucha gente en el futuro. Por lo tanto, vale la pena hacerse una pregunta ante este panorama que estamos viendo. ¿Ese valor tradicional sigue siendo válido o ya está perdiendo su validez? Porque si lo contrastamos con distintas carreras, alguien que se especialice en administración, pues tal vez no necesita un título, porque tal vez haya otra persona que también administra un negocio, una empresa, y nunca estudió nada. Pero yo personalmente no iría con algún médico que no tenga su título y su cédula profesional para poder ejercer medicina. Entonces, ¿ese valor tradicional sigue existiendo? O quizá, otra pregunta un poquito más fuerte. ¿Estudiamos porque nos hicieron creer que ese era el único camino al éxito? ¿O estudiamos porque queremos estudiar? Por el miedo a ser unos fracasados. Porque es muy diferente estudiar porque quieres estudiar, porque algo te gusta o te apasiona, a estudiar porque no quieres ser un fracasado, que no es lo mismo. Y como mencionamos ahorita, el panorama actual está cambiando completamente este juego o este concepto o esta teoría de que estudia y vas a ser exitoso. Las universidades, no obstante, siguen siendo instituciones en muchos casos costosas, porque hay muchas universidades públicas de las ciudades, de los países, pero la gran mayoría tiene cierto costo y en muchos casos un costo bastante elevado. Además, tienen programas bastante largos, que por lo menos son 4 años, o al menos aquí en México la mayoría de carreras universitarias son de 4 o más años. Simplemente uno de nuestros presidentes, no voy a decir cuál, se tardó más de 10 años en terminar su carrera. Y además, muchas de estas universidades tienen planes muy rígidos, o sea que todos deben seguir exactamente el mismo camino. Que tiene sentido si nos estamos preparando para una carrera, ¿no? Pero, pues, algunas universidades no tienen estas ramas para especializarse en algo, sino que todos salen como maquinitas de una fábrica, ¿no? Hay muchas universidades, ahorita lo vamos a platicar, que ya están trabajando en la base, pero tomas tu especialidad, que es algo un poquito más adecuado. Y este es el panorama con las universidades. Ahora vamos a hablar con el panorama que tenemos en Internet. Porque en Internet se están abriendo escenarios completamente diferentes. Por ejemplo, hoy cualquier persona con acceso a Internet que sepa leer y escribir tiene acceso a cursos gratis como en Platzi o en Coursera, donde pueden tomar o pueden adquirir conocimientos de cero prácticamente hasta 100, aplicarlos en su vida diaria y empezar a ejercer o empezar a ganar dinero de eso. También tenemos los llamados bootcamps, que son como entrenamientos intensivos en línea, o inclusive si no tenemos el tiempo o no queremos darle la dedicación de tanto tiempo a un aprendizaje, pues simplemente vemos un tutorial en redes sociales, algo de 5 o 10 minutos y listo, con eso solucionamos o con eso encontramos una nueva habilidad. Y lo más importante de esto es que en muchas ocasiones
esto que adquirimos rápido en Internet es más aplicable o es más útil que todo lo que vemos en una carrera universitaria. Y esto mucha gente que ya ejerce lo puede saber. En la vida laboral prácticamente no se ve absolutamente nada de lo que vemos en la universidad. Esto es un comentario también muy recurrente mientras está estudiando. Gente que está en sus prácticas o gente que está de becario nos puede decir que en el trabajo se hacen cosas completamente diferentes a lo que se dice o se cree que se hace en la universidad. Pero no nos vamos a quedar ahí. Este contraste que mencionamos entre Internet y la universidad también se refleja ya actualmente en los empleos. En México, según el INEGI, más de la mitad de las personas ocupadas en el país, más o menos un 54%, trabajan en la informalidad. Es decir, millones de personas dependen de habilidades que nunca pasaron por la universidad y que obviamente tampoco pasaron por un título universitario. Pero estas habilidades sí les permiten ganarse la vida. Y aquí vale la pena hacerse otra pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Tener una formación profesional o mantenerte a ti y tal vez a tu familia? El problema con esta informalidad es que pues no tienen prestaciones ni estabilidad laboral, ¿no? No tienen el derecho al seguro social, si tienen un accidente, etcétera, etcétera. Pero en ese contexto, pues vamos a retomar esta idea, ¿no? ¿Vale más un diploma que la capacidad de trabajar? ¿O vale más solucionar y ejercer y ganar dinero ahorita sobre una preparación superior a futuro? Es una pregunta que también vale la pena tener por ahí en mente. Pero por si esto no fuera todavía suficiente, vamos a sumarle todavía otra situación a todo este análisis que estamos haciendo ahorita, que es los retos globales. Porque en el pasado funcionaba perfectamente bien una comunidad aislada. Básicamente porque no había forma de conectarla con otra comunidad. La única forma de comunicarla era un camino de tierra todo mal hecho. Hoy nos podemos comunicar con quien queramos en cualquier parte del mundo, prácticamente a cualquier horario. Entonces, los retos globales toman todavía más importancia ahorita. Por ejemplo, la automatización. Esta ya está reemplazando algunos trabajos rutinarios, sobre todo en fábricas y en algunas oficinas. Lo que significa que estudiar para ciertos puestos, por ejemplo, administración, por ejemplo, alguna ingeniería, por ejemplo, tal vez finanzas o contabilidad también, puede volverse obsoleto antes de terminar la carrera o en los próximos años. Ahorita hay muchos softwares o muchos programas que ya están utilizando inteligencia artificial que pueden funcionar por sí solos solamente con cualquier persona que les meta la información necesaria. Puede ser que esos trabajos administrativos en un futuro cambien su naturaleza, cambien su utilidad o sean obsoletos. El cambio climático es otra característica que le debemos agregar a este análisis, a esta situación, porque con todo esto que se está viviendo sobre que el cambio climático, no entiendo cómo todavía hay gente que se niega a pensar que existe. Pero bueno, estos cambios climáticos que estamos viviendo actualmente exigen profesionales capaces de innovar en distintas situaciones como las energías limpias, transporte, sustentabilidad, etcétera, etcétera. Y tenemos un problema. Si queremos meter estos retos en planes universitarios, primero es que la universidad se siente, o la gente pensante a cargo de la universidad se siente a analizar estos problemas y crear un plan de estudio. Además de ese tiempo, en planificar, en observar las necesidades, es hacer el plan de estudios, no solamente ver qué tan necesario, sino tal contenido, tal materia en tal semestre, conectando con esto en el siguiente semestre o cuatrimestre. Y pongámosle que después de un año, si bien nos va, tenemos una carrera nueva. Y ya no es necesaria porque en ese año que se tardó en crearse esa carrera ya se solucionó el problema y ahora tenemos un nuevo problema. Entonces, este cambio climático o esta situación que estamos viviendo, no solamente con el clima o con lo informático, sino también con lo social, con los movimientos sociales, son demasiado rápidos a como la universidad se puede actualizar. Y ahorita que mencionamos ese tema también, la digitalización. Esta no solamente está creando nuevos retos en la actualidad o nuevos problemas en la actualidad, sino que también está exigiendo nuevas áreas de profesión que en los próximos años se pueden utilizar y pueden ser necesarias, pero tal vez dentro de 10 años ya no, porque ya cualquier persona lo sepa o lo puede hacer. Y otra vez, la universidad está uno o varios pasos atrás de estos cambios sociales, mundiales, climáticos, humanos inclusive, porque los seres humanos ya no pensamos igual, ya no sentimos igual que antes. Y en resumiendo,
En sectores como tecnología, diseño, ventas, computación, digitalización, etcétera, etcétera, lo que más pesa ya no es que tengas una preparación académica, sino tus capacidades, tus conocimientos y tus habilidades para hacer las cosas cuando sean necesarias de hacerlas. Y el problema, como ya mencionamos, es que los sistemas educativos avanzan lento, parte de esta naturaleza de crear un plan que pueda ser sostenido a largo plazo, ¿no? Lo que nos lleva a esta duda que hemos mencionado implícitamente hasta ahorita. ¿Puede la escuela seguir prometiendo que estudiar es el camino seguro al éxito cuando la realidad en el mundo demuestra que ese camino ya no es tan rápido y en muchas ocasiones ya ni siquiera es estable? ¿Puede la universidad seguir o la escuela en general seguir prometiendo esto o ya perdió esa capacidad para mantener esa promesa? Porque algo que no suele comentarse mucho, abriéndonos ahora ya no tanto a las instituciones, sino ahora a cómo los estudiantes vivimos estas cosas. Es que muchos jóvenes no abandonan la escuela por rebeldía, porque no son buenos para la escuela, como luego se suele decir, o sea, no siempre es el estigma negativo. Muchos lo hacen porque necesitan dinero rápido para sus familias. A veces los padres no alcanzan a solventar los gastos, a veces por decisiones impulsivas terminan siendo padres desde los 17, 18 años, a veces por situaciones un poquito más delicadas como el tema de violencia sexual, pues terminan siendo madres a corta edad y hay que resolver, ¿no? Entonces, aunque a veces parece una mala decisión dejar la escuela, este estigma que tenemos sobre que dejar la escuela es malo, lo tenemos por esos pocos, porque hay que decirlo, son pocos casos de éxito donde dejar la escuela fue la mejor decisión. Tenemos a Mark Zuckerberg, tenemos a Steve Jobs, tenemos a Elon Musk y tenemos alguno que otro caso de éxito donde deja la escuela y te va a ir bien, emprende tu negocio y vas a ser exitoso. El problema es que esas historias que se convirtieron en ejemplos de dejar la escuela para poder alcanzar el camino al éxito, las escuchamos gracias al silencio de las millones de historias de fracaso de gente que dejó la escuela. Porque dejar la escuela no siempre es el camino al éxito. Y no siempre es un camino rápido al dinero tampoco. Esas historias de éxito, como ya mencionamos, y necesidades pueden explicar por qué muchas personas se lanzan a mini negocios antes de terminar sus estudios, a mini emprendimientos, a la venta rápida, a la comercialización de bienes, de servicios también. Aunque, la verdad es que hay que decirlo, los ingresos puedan ser bajos y puedan ser variables. Aunque esa situación ocurra, pues en muchas ocasiones, en muchos casos, es lo necesario, ¿no? Es decir, bueno, aunque gane poco, es mejor que perder poco por ir a la universidad. De perder 10 pesos, o vamos a decirlo en monedas internacionales, de perder $1 por ir a la universidad hoy, a ganar $1, claro que es mejor ganar $1, ¿no? En el momento inmediato, en el corto plazo, en el plazo inmediato. Pero esa decisión no garantiza que superarán el esquema del autoempleo, porque cuando emprendemos uno cree que vamos a ser exitosos y el dinero de acá, pero cuando emprendemos al comienzo, eres tu propio esclavo. Trabajas para ti mismo y a veces ni siquiera te pagas. Muchos de esos negocios informales que se emprenden cuando se abandonan la escuela, muchas ocasiones no escalan. ¿Qué quiere decir? Que si comienzas ganando $2 al día, en muchas ocasiones, por más que te esfuerces, lo más que vas a ganar es $2 al día, a pesar de que tengas un año, un mes o 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Que escalan hasta donde tu capacidad humana te permita. Y esto puede llegar al punto donde el límite del día te permite. O sea, no puedes ganar más porque no hay más horas en el día. Además de que se carece de regulación, lo que quiere decir que tal vez un día te vaya bien, un día te vaya mal, un día cometas fraude, un día estafes a alguien, un día sin querer te salgan mal las cosas porque pues no está regulado. Y encima de eso, puede ser que te quieran cerrar o que te quieran multar porque pues no está regulado. Pero no solamente ese problema con emprender o con irte a tus propios negocios por abandonar la escuela, sino que en muchas ocasiones, como ya mencionamos, que te vuelves tu propio empleado y a veces ni siquiera te pagas, el esfuerzo que le dediques a ese trabajo o a ese negocio puede no superar lo que un trabajo formal te hubiera dado con el mismo tiempo que le hubieras dedicado a la escuela. Por ejemplo, yo me abandono la escuela ahorita y me pongo a vender algo o a hacer un negocio de comida, ¿no? Me esfuerzo y trabajo 12 horas al día y gano, vamos a dar un número rápido, obviamente no, gano $1, ¿no? Por mantenerlo rápido. Después de 4 años sigo trabajando 12 horas al día y sigo ganando la misma cantidad, esforzándome el mismo tiempo y con el mismo desgaste humano y etcétera, etcétera, ¿no? Pero después de 4 años
estudiar, me gradúo, tengo mi título y también gano $1. Gano lo mismo después del mismo tiempo, solo que con caminos diferentes. Entonces, el esfuerzo que le estoy dedicando diario a ese emprendimiento puede a veces ser peor que el esfuerzo de dedicarle a la escuela y ganar lo mismo después del mismo tiempo. Y es que eso es lo interesante. Tanto estudiar como emprender son apuestas y como son apuestas, tienen resultados inciertos. Algunos muy prometedores. Uno puede estar muy ilusionado y muy emocionado de voy a tener mi negocio y me va a ir muy bien, o voy a graduarme y voy a ser tal profesionista y me va a ir muy bien. Ambos son ilusionantes, son emocionantes, pero ambos son inciertos. A algunos les funciona emprender y logran crecer y se vuelven empresarios exitosos. A otros, como ya mencionamos, a veces no les alcanza ni siquiera para cubrir sus propios gastos. De la misma manera, algunos que estudian logran usar su título como un trampolín a mejores oportunidades, pero muchos otros terminan guardando ese bonito papelito enmarcado en un cajón. Al final, la verdadera duda no es solo, o no debería ser solo, qué camino elegir, sino si el esfuerzo y el riesgo que vamos a asumir al estudiar o al dejar de estudiar vale la pena. Porque muchas veces confundimos estudiar con pasar exámenes nada más. Memorizamos un montón de información y nos recordamos definiciones, ideas, fórmulas. Contestamos el examen, sabemos que nos fue horrible, salimos del examen y ya no nos acordamos de nada. Eso es lo que hace prácticamente todo estudiante en algún momento de su vida. Voy a estudiar nomás para pasar este examen y ya después que se vaya el demonio. Y está bien, eso también tiene su mérito. Pero eso no es estudiar. Eso es simplemente sobrevivir al sistema escolar en el que estamos inmersos. Porque estudiar, o mejor dicho, aprender en serio es otra cosa. Es adquirir algo que después puedas aplicar. Eso es aprender. O también es adquirir algo que te cambie la forma de pensar o que te da una herramienta útil. Eso es realmente aprender. Algo que podemos aplicar después, una herramienta útil o algo que cambia nuestra forma de pensar. Un ejemplo interesante es Finlandia. Allá los alumnos no están tan obsesionados con los exámenes, pasan menos horas en la escuela, tienen menos tareas también, y aún así, según las pruebas PISA, pruebas que hace la OCDE, son de los mejores en el mundo, de los mejores países en el mundo en comprensión lectora y en pruebas matemáticas. Y otro ejemplo, sin irnos a algo tan grande, no necesitamos hablar de países, hablemos ahora de personas. Messi no tiene un título universitario en el sentido de lo que es la universidad, pero si le pudiéramos dar un título por experiencia, estoy seguro que Messi le daría cátedra a cualquier teórico o a cualquier académico sobre fútbol y sobre deporte, porque Messi todos los días estudia fútbol, practica fútbol, comprueba fútbol y vive fútbol de formas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Eso también es aprender. Y eso de alguna u otra forma también puede ser considerado estudiar. Pero no nos vayamos tan lejos tampoco, no necesitamos ser superastros de alguna habilidad o capacidad. Si queremos aprender inglés, por ejemplo, o algún idioma, el idioma que tú quieras, puedes aprender inglés no desde la academia, sino desde la práctica, escuchando alguna plataforma de streaming en el idioma que el idioma que tú quieres aprender, con subtítulos en el idioma que quieres aprender, y solamente de leer y escuchar y ver lo que representan esas palabras y esas acciones y esos sonidos, puedes ir aprendiendo. No hay profesores, no hay exámenes, no hay pruebas, pero también estás aprendiendo. Entonces, estudiar, ¿es solo estar en una escuela y hacer tareas y exámenes? ¿O es cualquier proceso de aprendizaje? ¿Sirve más estudiar en la escuela o aprender por tu propia cuenta? Es otra pregunta que también vale la pena responder, o al menos analizar, si queremos saber qué es lo más importante o qué es lo mejor. Y para todo esto, entonces, ahora, a partir de este momento, ¿hacia dónde vamos? Yo te dije en su momento que yo ya tenía mi idea o mi respuesta sobre si vale la pena estudiar o no. Yo lo que creo es que el futuro del estudio no está solo en la escuela, sino en aprender todos los días, porque lo que aprendemos en la escuela es información que alguien creó, que alguien descubrió o que alguien conjeturó, no solamente en la escuela, sino en pruebas de laboratorio, en el día a día en el trabajo, con algún paciente que se encontró fuera de la universidad. O sea, toda la información o mucha información que tenemos en la universidad se ha descubierto fuera de la universidad. Entonces, yo creo que el futuro de la educación siempre ha estado
y va a seguir estando aprendiendo todos los días y creando conocimiento todos los días. Ya no va a importar, ahora sí, porque en el pasado sí importaba, como te mencioné con tus padres, con mis padres, con nuestros abuelos. Pero ya no va a importar ahora si terminas o no una carrera universitaria o técnica. Lo que va a importar es que sigas aprendiendo toda tu vida y que con lo que aprendas crees nuevo conocimiento. Eso es donde está ese es el futuro de la nueva educación. Y no solamente lo pienso yo, también algunas empresas ya lo están entendiendo. Por ejemplo, IBM y Microsoft ya están contratando en algunos casos y para algunos puestos basándose en habilidades y no en diplomas o títulos. Y no solamente eso, también mencionamos hace ratito que había universidades, por ejemplo, algunas de Europa, que ya están ofreciendo microcredenciales, no carreras completas, sino microcredenciales o programas modulares enfocados en que cada estudiante se desarrolle o se especialice en cierta área en particular y no en toda una profesión. Y el concepto de aprendizaje continuo es algo que tanto universidades como empresas y trabajos ya están no solamente pensando, sino exigiendo a sus estudiantes, las universidades, y a sus nuevos empleados, las empresas. Piénsalo. Lo que aprendiste hoy, lo que aprendiste hace un año, o lo que aprendiste hace 5 años, podría estar obsoleto mañana. Por ejemplo, el caso más actual a este punto que estamos en 2025, la inteligencia artificial de hace un mes puede estar ya siendo opacada o ya siendo minimizada por la inteligencia artificial de hoy. Por eso, cada vez más profesionistas están buscando, fíjate, los profesionistas. ¿Por qué los profesionistas están buscando esto y no los universitarios? Los profesionistas están buscando actualizarse con cursos cortos y especializados en línea. Si un profesionista realmente saliera preparado a la universidad, ¿por qué está buscando seguir aprendiendo o especializarse en ciertos temas con programas en línea? Pues está bien fácil, porque no salen preparados de la universidad, punto, por eso. Y aunque se crean que salieron preparados, la vida, el mundo laboral y los cambios en la sociedad les están exigiendo a las personas de hoy en día actualizarse, aprender y adquirir nuevo conocimiento. Por eso te digo que el futuro de la educación no está en el título, sino en aprender algo toda tu vida. O aprender muchas cosas nuevas toda tu vida. Eso es lo que ocurre ahora. La educación no como algo que termina con el título, sino como algo que evoluciona con nosotros y que evoluciona gracias a nosotros. Pero si nunca sigues aprendiendo o si terminas de aprender o ya no quieres aprender nada, la información ni va a evolucionar ni se va a crear. Entonces, tu deber no solamente estudiar algo, sino es tu deber toda tu vida seguir aprendiendo para seguir haciendo que la información y el conocimiento evolucione, se cree nuevo conocimiento. Y después de todo esto, entonces, ¿sí o no vale la pena estudiar? Esta pregunta cada vez, y a donde sea que voltees y la preguntes, cada vez hace más ruido y se siente bien incómoda. Casi, casi preguntar esto es tabú. Hay mucha gente que solamente preguntar esto es como, no, 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 no lo toques, no lo es como hablar del diablo en una iglesia, es como, no, no, no preguntes esto, ¿no? Porque mientras algunos logran transformar su título en un trampolín hacia oportunidades, otros es una carga moral, es como de, ay, me gradué, pero aunque me gradué, pues no estoy ejerciendo, ¿no? Entonces, mientras para algunos es un orgullo hablar del título universitario, para otros es una frustración hablar del título universitario. Estudiar, en este sentido, debería abrir puertas, pero lo que sucede en muchos casos es que solamente deja deudas, frustración y coraje. La sensación de haber invertido años en un camino que no llevó a donde se prometió que iba a llevar. Porque no solamente la creencia de que va a llevar a un nuevo futuro, a una nueva situación o a un poder adquisitivo, a un ingreso, un trabajo, una estabilidad que se cree que se va a tener. Acuérdate que es una promesa, estudia y vas a tener una buena vida. Es una promesa que todavía hoy se sigue diciendo y que a muchos no se les cumplió. Que millones de personas dedicaron años y gastaron dinero, esfuerzo, tiempo y su vida para un futuro que se les prometió y que nunca llegó. Esa promesa es tuya, tendrás un buen trabajo, una buena vida y estabilidad y felicidad y serás alguien que brille y destelle
emoción, felicidad y alegría, simplemente no fue así. Hay mucha gente que te lo dice, si lo preguntas por la calle, yo estudié tal cosa y mírame, ahorita algo que nada que ver. Y lo peor de todo es que cuando escuchamos estas historias decimos, a mí no me va a pasar. ¿Y qué crees? A los que les pasó, también dijeron que a ellos no les iba a pasar. Porque estas historias no son la excepción, son parte de la normalidad de todos los días, de todos los países, de todas las partes del mundo. Jóvenes que terminan en la informalidad, profesionistas que trabajan en áreas completamente diferentes a lo que estudiaron, familias endeudadas por pagar una carrera que no sirvió para absolutamente nada, porque la educación, que debió haber sido una escalera hacia el éxito, un futuro mejor, terminó siendo solamente un círculo hacia nada. ¿Y qué crees? Si todo esto que te he platicado hasta ahorita parece mucho, pues déjame decirte que es solamente la punta de un iceberg más grande, increíblemente más grande, sobre si la escuela vale la pena o no. La educación, la escuela y aprender son cosas que no terminan solamente en 20 o 30 minutos. Así que por ahora te voy a dejar con una última pregunta para que sea tu primer punto de partida. En tu vida, actualmente, ¿valió o está valiendo la pena haber estudiado o estar estudiando? Piénsalo y déjamelo en tus comentarios, en los comentarios. Por ahora nos vemos en el próximo episodio de Rompiendo el Aula, donde seguiremos cuestionando juntos lo que nos enseñaron sobre estudiar, sobre la escuela y lo que es realmente aprender.